Bien, hermanos, muy buenas tardes. Dios les siga bendiciendo y a nosotros también. Hemos tenido una semana un poco difícil en el plano aquí terrenal, ¿verdad? Hemos estado un poco enfermos de un mal que nos aqueja de una manera crónica desde hace unos 25 años. Padezco de los riñones. Constantemente se procrean unas piedras o unos cálculos renales y créanme que es algo muy doloroso, muy doloroso. Y pues la semana pasada no pude transmitir, no pude traer la palabra, pero yo sé que ustedes se alimentaron, ¿verdad? A través de la red, hay muchos pastores que están transmitiendo la palabra y yo descanso en eso. Pero sí ya nos sentimos un poquito mejor. Voy a esperar que se conecten los demás. De todos modos, gracias a Dios que podemos retransmitirlo en YouTube o más tarde podemos volverlo a ver ya transmitido. Eh, Vamos a estar hoy analizando un poquito el libro de Job en el capítulo 14, así es de que voy a dar tiempo para que usted se conecte, para que usted avise a aquellos que regularmente escuchan la palabra y para que usted se ponga cómodo también, para que tenga la palabra en sus manos, la Biblia. Si usted quiere un café, algún refresco, puede hacerlo. Pero es importante que esté listo para unos momentos más. Voy a pedirle a mi hija que ella entone un bello canto, un canto muy especial para nosotros y Dios le dé la gracia.
sea nuestro Dios. Gracias, Abby. Es un bello talento que Dios le ha dado, una buena habilidad, ¿verdad? Y ojalá y la siga desarrollando para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bien, les decía, hermanos, no sé si ya estén conectados algunos por ahí. Vamos a estar viendo un tema sobre el libro de Job. Y yo quisiera leer los primeros 2 capítulos para aquellos hermanos o familia, amigos que no están muy relacionados con el texto o que no tienen conocimiento de lo que es la historia de este hombre, de Job, que está en el Antiguo Testamento, de nuestras Biblias. Y quiero leer, fíjese, el capítulo 1 y muy seguramente vamos a leer el capítulo 2. Dice: hubo en tierra o en la región de Uz, había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Perdón. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron también a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir.
El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Capítulo 2. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Es decir, los ángeles suben a la presencia de Dios para darle cuentas, para entrar en la misma presencia, en el mismo trono de Dios. Y pues también el metiche, ¿verdad?, del diablo. Así es de que es continúa la historia. Dice, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Han de saber, hermanos, que el diablo está sometido a Dios, aunque es rebelde, pero también se tiene que presentar ante la presencia de Dios. Y dice, bueno, el Señor le pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor Dios. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, le dijo el diablo. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y el Señor le responde, muy bien, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense la esposa lo que le dice a Job. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. El versículo 11 continúa y terminamos en el 13. Dice, 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y su consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar voz en cuello, rasgándose sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza, porque esta era una costumbre judía, en señal de duelo, de dolor. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Es una historia que no termina aquí. Está empezando la historia. Y a lo largo de los capítulos que enumeran este libro de Job, hermanos, podemos ir entendiendo un poco el pesar, un poco el lamento, un poco la actitud de este buen hombre justo y fiel a Dios. Que a pesar de que, como dice aquí la palabra al principio, el mismo diablo lo pidió permiso al Señor Dios para poderle tentar, para poderle enviar, ¿verdad?, todos esos males, para quitarle todas sus pertenencias, y no solamente sus pertenencias económicas, tantos miles de camellos, miles de bueyes, tierras, sino que también le quitó a sus 7 hijos hombres y a sus 3 hijas mujeres. Algo terrible, supongo. Después, cuando se vuelve a presentar, ¿verdad?, los ángeles ante la misma presencia de Dios, ahí va el diablo también a presentarse, seguramente para sacar alguna ventaja. Y otra vez, ¿verdad? Bueno, le quitaste sus pertenencias, pero no tocaste su piel. Como diciendo, bueno,
deja que le sobrevenga algo peor a su propia persona y verá si no maldice a su Dios. Y el Señor le concede, bueno, ve con Job, pero no toques su vida. Es decir, no lo mates. No puedes tú matarlo. No lo mates. Hermanos, yo sinceramente desconozco quién escribió el libro de Job, y muchas personas estudian e investigan, son investigadores, arqueólogos, teólogos, y no hemos podido encontrar, los que estudiamos, los que estamos un poquito aprendiendo todavía, quién fue el autor de Job. Pero eso no es importante, ni tampoco el tiempo más o menos cuando fue escrita. Más o menos algunos piensan que fue un poquito antes del exilio a Babilonia, pero no lo sabemos con certeza, ni la antigüedad del libro. Pero lo que sí estamos seguros, por lo que leemos un poquito, ¿verdad?, es que el tema importante, el tema preponderante de este libro está girando, hermanos, en cuanto a los problemas humanos. A los problemas humanos. Y la clásica pregunta que no solamente en aquellos tiempos se hacían los hombres en cuanto a Dios, hoy en estos tiempos la gente, y sobre todo en estos tiempos tan terribles, la gente se está preguntando, ¿verdad?, ¿por qué Dios permite que sufran tanto los hombres, y en especial los hombres buenos, como Job, hombres fieles, hombres íntegros, hombres con un nivel espiritual y con una conciencia delante de Dios íntegra? Fíjese, este hombre estaba ofreciendo holocaustos, sacrificios a Dios, por lo que pudieran llegar a pecar sus hijos. Un hombre que amaba a Dios. Y, hermanos, podemos notar aquí también que a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le sobreviene esto a esta persona tan buena? La consideramos buena. ¿Por qué? Y tengo que reconocer que a veces pensamos de esta manera. ¿Por qué no mejor le pasa eso a los violadores? ¿Por qué no le pasa eso mejor a los asesinos? ¿Por qué no le pasa, verdad? Y estamos en ese papel de jueces y preguntándole a Dios esto. ¿Por qué le pasa esto a los buenos? ¿Y por qué no mejor les pasa a los malos? Aunque también le pasa a los malos. Pero nos fijamos más cuando le pasa a los buenos, ¿no? Y somos jueces. Aquellos tres amigos se habían acercado a lo que quedaba de su amigo Job, y no le reconocían porque estaba tirado en el suelo, estaba rascándose aquellas llagas tan terribles que le causaban ese dolor, esa comezón tan aguda, y se estaba rascando con un pedazo de teja, ¿verdad? Estaba irreconocible el hombre. Sin pelo, con llagas, me imagino que muy flaco, muy delgado, con ojeras, no sé, enfermo. No lo pudieron conocer. Y fueron a sentarse. No tenían más que sentarse a un lado de él para poderse compadecer de lo que estaba pasando a su amigo. Pero más adelante ellos empiezan, ¿verdad?, a intrigarse. Bueno, ¿por qué le pasó esto a nuestro amigo? Si él era tan bueno. Y ya esa es otra historia que usted puede ir seguramente leyendo más adelante, y también vamos a seguir desarrollándolo. Pero hoy lo que yo quiero hacer notar, es lo inevitable, la inevitable caducidad en la vida del hombre. El hombre tiene caducidad, la vida del hombre tiene caducidad. Tiene un inicio y tiene un término, tiene un final en su vida. Job llega a la conclusión. Se hacen muchas conjeturas. Yo aquí lo estoy resumiendo. Pero Job se hace tantas conjeturas y llega a la conclusión de que el hombre nacido de mujer, es decir, de condición humana, es tan frágil, vive tan poquitos días y sus días son malos. Vamos al capítulo 14. ¿Qué les parece? Nos brincamos al capítulo 14 y ahí podemos notar en los primeros versículos esa observación que está haciendo Job hacia su vida y hacia su vida, la vida de los humanos, de aquellos hombres que le rodeaban, la vida común del hombre. Dice capítulo 14, versículo 1, pocos son los días.
y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. De los humanos, pues, de los carnales. Es como las flores, que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Y en alguien así has puesto los ojos. O sea, le hace una pregunta a Dios, como diciendo, mira, yo tan humano, tan fino, no sé, me puedo romper como una flor, me puedo morir como cualquiera. Soy tan débil. Y te fijas en mí. Llegó a esto, ¿no? Y luego dice, ¿con quién como yo entrarás en juicio? ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo, dice. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Aparta de él la mirada. Déjalo en paz hasta que haya gozado de su día de asalariado. Y luego hace otra figura. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua, ese árbol florecerá. Echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Y así como el mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. Y luego dice, si al menos me ocultaras en el sepulcro y me escondieras hasta que pase tu enojo. Si al menos me pusieras en un plazo, dice, en un tiempo, y luego me recordaras. Si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Cada día de mi servicio obligatorio esperaré a que llegue mi relevo. Tú me llamarás y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. Hasta ahí lo vamos a dejar la lectura. Llega a esta conclusión, les decía, que el hombre nacido de mujer, el hombre común y corriente, es decir, con esa condición humana, es bastante frágil, vive muy pocos días y los vive mal. O sea, está experimentando lo que está diciendo. No se acuerda de los días buenos. En esos momentos está experimentando dolor, está experimentando pérdida, está a punto de sufrir la muerte, aunque él la desea. Él desea la muerte porque dice aquí en estos versículos, dice el 10, el hombre en cambio muere y pierde su fuerza y exhala el último suspiro y deja de existir. Y así como el mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar mientras existe el cielo. Pero creo que es un poquito más arriba. Sí, el 13, perdón. Dice, si al menos me ocultaras en el sepulcro y me escondieras hasta que pase tu enojo. O sea, si por lo menos muriera, ¿no? Y poderme olvidar de todo lo que está aconteciendo. Había perdido las cuestiones materiales, todas las riquezas, que quizás es lo de menos. Pero había perdido a gran parte de su familia, solamente le quedaba a su esposa, perdió a sus 10 hijos, mujeres y hombres. Pero no había perdido su fe, no había perdido todavía su integridad. Pero estaba en un momento, hermanos, de desesperación, estaba en un momento de desaliento, estaba en un momento extremo donde la línea era muy delgada como para poder renegar de Dios, aunque no es algo que esté, ¿verdad?, en la mente de nosotros cuando estamos en ese problema, pero es una línea, les digo, muy delgada para muchas personas, en tiempo de dolor, en tiempo de enfermedad, en tiempo de muerte.
Y les digo, usa estas dos bellas imágenes, Job. Dos bellas imágenes, la de una flor que es cortada, ¿verdad? Cuando se corta la flor, en medio de ese gran esplendor, en medio de esa gran belleza, una flor, ¿verdad? Con esos colores, con esas texturas que solamente Dios hizo, con esa belleza, es cortada esa flor, ¿verdad? Y también como aquella sombra que huye siempre, que está siempre huyendo la sombra, ¿verdad? Por más que siempre se quiera alcanzar aquella sombra, al llegar la noche, se disipa, se desaparece. Así es la vida, dice. Como una flor y como la sombra que no podemos alcanzar. Así es la vida. O sea, está Job nada alentado. El ánimo de Job está por los suelos. Ha de ser terrible. Y lo hemos experimentado. ¿Quién no está experimentando en estos momentos? Hay familias, ¿verdad?, que hemos sabido, inclusive de la propia familia Collins, nos han avisado de algunas familias externas, la muerte de 2 o 3 miembros de la familia. Es terrible, la muerte de un padre, de una madre, la muerte de la mamá y del hijo. Estamos experimentando cosas muy, muy terribles. Pero ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios, que no nos deja, no nos deja. Job ya ha vivido, hermanos, 130 años. Era un hombre ya grande, aunque todavía le faltaba por recorrer algunos años, pero su edad en la que él pudo cerrar sus ojos fue a los 130 años. Y había vivido muchos de estos años muy feliz. Muy feliz con sus 10 hijos, con todas sus posesiones, con la condición, ¿verdad?, como la tenía de aquel varón justo delante de Dios, amaba a Dios, aunque no era judío. No era judío, pero él conocía a Dios. Así es de que tenía una vida plena, una vida muy buena. Pero ahora estaba padeciendo y estaba cansado y estaba un poco decepcionado porque decía, bueno, pues ¿yo qué hice, no? ¿Yo qué hice? Me estás como diciendo, me estás dando mal por bien. Y se está refiriendo a Dios. Está muy desalentado. Puede parecer muchas veces, ¿verdad?, la felicidad, el tiempo de cuando estamos en ese tiempo de abundancia, en ese tiempo feliz, en ese tiempo de gozo. Bueno, a lo mejor se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Se pasa rápido el tiempo cuando todo está bien. Pero, ¿qué les parece cuando las cosas van mal? Parecen eternas, ¿verdad? Estos 40 días que estamos confinados aquí, yo creo que ya van más de 40 días o casi 40 días, estamos como si estuviéramos pensando que ya es una eternidad, ¿verdad? Ya queremos salir, ya queremos trabajar, ya queremos que esto se arregle. No queremos escuchar más muertes, no queremos escuchar más sufrimiento en la humanidad. Estamos cansados, ya queremos algo. Una respuesta, ¿verdad?, favorable. Es eterno. Es como el dolor de una muela. El dolor de una muela, hermanos, no debería durar mucho, pero a veces dura tan poquito el dolor de una muela, pero para nosotros se nos hace una vida completa, una eternidad el dolor de la muela, ¿verdad? Como si fueran años con el dolor de la muela. Bueno, Job se sentía así, de esta manera. Estaba terriblemente abrumado. Y yo te quiero preguntar ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te sientes? Versículo 4, 14:4. Nos regresamos. Se hace una pregunta. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? Y en la Reina Valera 1960, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero en la Reina Valera 60 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo se contesta, nadie. ¿Sabe a qué le llaman
aquí en el contexto bíblico, ¿a qué le llaman inmundicia? Inmundicia, hermanos, se puede resumir a lo más sucio que el cuerpo expide, ¿verdad? Puede ser, hablaban de trapos de inmundicia, se refiere pues a cuando se aseaba la mujer en sus días, en su periodo. Se hablaba de inmundicia también al excremento, a todo lo que el cuerpo desechaba y que era pues con mal olor, con algo pues inmundo, pues sucio, cochino, sucio, como le quiera llamar usted. Y aquí se refiere a eso. ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué manera puede limpiarse un hombre inmundo? ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? Pues nadie. Sus ojos no alcanzan a ver, en esos momentos no alcanzan a ver a Dios. Y hoy por hoy, hermanos, la gente, muchos no alcanzan a ver a Dios. Muchos están renegando. Muchos son insensibles a lo que está haciendo Dios por nosotros. Hablamos de calamidades, hablamos de tristezas, hablamos de pérdidas, pero no hablamos de lo que Dios nos está dando, de lo que Dios nos está proveyendo. Dios es bueno y Dios está ahí. Y no es la causa de todo esto no es Dios. Vamos a ir más adelante. Así es de que Job está meditando, Job se está preguntando, bueno, ¿quién de la inmundicia puede sacar limpieza? Pues nadie, ¿verdad? Pero ¿quién? ¿Quién puede hacer limpio a un hombre? Yo me pregunto, ¿quién? Y a usted le pregunto, ¿quién puede hacer limpio? Bueno, yo entiendo que podamos pensar, ¿quién puede de la inmundicia sacar algo bueno? Pues nadie, ¿verdad? Nadie puede sacar de la inmundicia, de eso de lo que mencionamos hace rato, algo bueno. Pero ¿quién? La segunda pregunta que yo quiero que analice usted y que reflexione en la segunda pregunta es esta. ¿Quién puede hacer limpio a un hombre que es inmundo por el pecado? Y la respuesta es Dios. Solamente Dios, no hay ni uno más. Solamente Dios pudo sacar de la inmundicia del pecado al hombre a través de su Hijo llamado Jesucristo. Él es la única esperanza. Él es el único que puede limpiar nuestro pecado y Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. Él es el único que puede llevarnos al Padre. Él es el único que puede interceder en cuanto a nosotros y a Dios. Él es el único que puede salvar al hombre. Y ese es Jesucristo. Pero Job en esos momentos no podía entenderlo. No podía entenderlo. Era mucho su dolor. La razón aquí es que Job no puede considerarse, hermanos, no se autoconsidera a sí mismo completamente limpio. ¿Tú te consideras limpio? Yo creo que nadie, ¿verdad? Yo no me considero limpio. Quizás algunas personas puedan considerarme limpio. Quizás algunas personas puedan considerarte a ti, el hermano, la hermana, pues sí, son muy consagrados, son muy enteramente llenos del Espíritu Santo, son llenos, ¿verdad? Tienen una relación con Dios, están santificados, Dios los ha santificado, se ve en su testimonio, en su manera de vivir. Pero tú a ti mismo no creo que tú te consideres, ¿verdad? Te autoconsideres limpio, justo. ¿Verdad que no? Bien. Así es de que, así como él no se considera limpio, es por eso que Job está apelando al poder, está apelando a la misericordia, está apelando a la clemencia y misericordia de Dios. Él mismo dice, la vida del hombre está limitada. Está limitada. Es una vida fija, determinada por Dios. Nada ocurre, hermanos, por casualidad. Y así lo determina Job. Es como, les vuelvo a repetir, es como esa flor. Es como esa sombra que queremos alcanzar y que se va porque la noche llega. Así es la vida.
tampoco nuestra muerte. Y aquí es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar en esta noche. Yo quiero llegar a esto. La vida del hombre está limitada. Nuestra muerte, hermanos, sobreviene por causa de una flecha arrojada a la aventura. Así no es. Nuestra muerte no es echado a un volado, a la suerte de un volado. Nuestra muerte no es si echas un dardo al cielo y a ver a quién le cae y lo mata. No, no, así no es la muerte. No está determinada así. No es así. Sino que su plazo, el plazo para que muramos, la manera, el modo en el que vamos a morir y el lugar, hermanos, están determinados por Dios. Salmo 139, 16. Vamos a buscarlo. Salmo 139, 16. Aquí está. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, Dios determina todo en cuanto a nosotros. Dios conoce todo de nosotros y Dios sabe cuándo vamos a dejar de existir. Él sabe la manera y la forma y el lugar. Todo sabe de nosotros. No está en nosotros alargar nuestros días. Sí, obviamente, ¿verdad? Dios utiliza también, echa mano de la ciencia. Los hombres echamos mano de la ciencia que Dios ha permitido. Y sí, hay operaciones, hay cirugías, hay tratamientos que los propios médicos practican, ¿verdad? Y puede alargar un poco el tiempo del hombre, pero el hombre no puede determinar hasta cuándo vamos a morir. Un médico no te puede decir, hoy vas a morir. Quizás en base a la experiencia pueda decir, mire, su familiar no pasa de hoy. Porque han visto muchos casos y puede llegar, ¿no? Recurrentemente. Pero él no puede dar una cifra o una cita, una fecha, perdón, exacta cuándo va a morir alguien. El hombre no puede hacer eso. El hombre no puede determinar cuándo habremos de morir. Solamente lo puede determinar Dios. Nada más Dios. Así es de que Job, por esta misma razón, él lo entiende, en medio de su abatimiento, en medio de sus dudas, en medio de sus temores, en medio de su dolor, en medio de su comezón, de su dolor tan fuerte en el cuerpo también, no solamente por la experiencia que vivió, por la pérdida que él vivió, sino que él pide a Dios que le conceda algo. Bueno, por lo menos concédeme esto. Le dice, concédeme un respiro. Concédeme un respiro. Así como se le concede ese respiro, ¿verdad? A aquel empleado que está trabajado, que está bastante, con mucho trabajo, que le cargamos la mano al empleado, al jornalero. No vamos a llegar y darle, empalmarle más trabajo. No, porque sería inhumano, porque no podría desarrollar el trabajo. Con lo que tiene es suficiente. Así es de que el mismo Job le dice, concédeme un descanso, concédeme un respiro. Reconoce a quién le está pidiendo esto. Y vuelven las figuras otra vez, versículo 8. Dice, tal vez sus raíces se envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Job está considerando y está comparando, ¿verdad?, la vida de un hombre a un árbol también cortado. La muerte, ¿no? Viene la muerte, es cortado ese árbol y tiene esa esperanza. Tiene esa esperanza, dice, a los árboles cuando los cortan, tienen la esperanza de que por ahí surjan o rebroten cuando son acercados al agua. Hay una esperanza, dice, de que este árbol seco o que este árbol cortado resurja la vida.
resurjan los brazos, los brotes. Él tiene esa esperanza, por un lado. Por un lado tiene esa esperanza, pero por otro lado Job está deseando la muerte. Está deseando la muerte. Es una vina. No sabe si quiere, después de la muerte necesita esa vida tan necesaria, pero también quiere esa muerte para que acaben sus problemas, para que acaben sus dolores. Es terrible lo que le está pasando. El hombre, una vez que expira, se cae, dice, y no vuelve a levantarse. Un árbol quizá pueda, pero el hombre, una vez que se muere, se cae y ya jamás vuelve a levantarse. Ayer publicaron por ahí, no sé qué tan cierto sea, pero es parte de las estadísticas y es muy lamentable cuando un pastor, un siervo de Dios, opta por quitarse la vida. Estábamos leyendo una publicación compartida donde un pastor de Estados Unidos toma esta falsa salida, ¿verdad? Una puerta fácil, muchos le llaman así, y no es nada fácil. No podemos juzgar. No sabemos los motivos, los que hayan sido, ¿verdad? Pero yo no sé cuál haya sido la carga tan terrible y tan tremenda de este hombre para optar por quitarse la vida siendo un siervo de Dios. Y no juzgamos. Pero, ¿qué habría pasado por su mente o por su vida para que tomara él esta resolución tan terrible? Job, por una parte, deseaba descansar de sus penas. Deseaba descansar de sus sufrimientos, ¿verdad? Al grado de mejor desear esconderse en un sepulcro. Esto es, al grado de que se muera y lo sepulten. Es decir, terminar, que Dios termine con su vida. A ese grado está. Pero también tiene la esperanza, hermanos. Y nosotros tenemos que tener esa esperanza en esta verdad. Tenía la esperanza viva de que al morir pudiera resurgir a la vida como lo hacen algunos de los árboles que son cortados, ¿verdad? Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Él tenía esa esperanza. Por un lado me voy a olvidar ya de mis sufrimientos y yo quiero morir porque tengo la esperanza de que el Señor me va a levantar del sepulcro a una nueva vida y a una mejor vida. Y esa esperanza la tenemos los cristianos. Tenemos que tener esa esperanza. Y no tenemos que estar atemorizados a la muerte. Aunque la muerte es el enemigo nuestro, y la muerte la venció el Señor Jesucristo en la cruz, después de, al resucitar en aquella tumba también. Esa victoria a nosotros, la victoria de Jesús nos hace a nosotros victoriosos. Y nosotros podemos contar también con esa esperanza de que al morir vamos a resucitar a una nueva vida y con un cuerpo nuevo y glorificado. Por eso no tengas temor a la muerte. Más bien ten temor a morir sin Cristo. En estos momentos está muriendo gente sin Cristo. Está muriendo gente sola en los hospitales. Solos. Sin poder despedirse de sus seres queridos, sin poder contar, ¿verdad?, con una mano que los acaricie, sin poder contar con una oración de algún siervo, de algún padre, de alguna madre, de algún hijo. No hay nada de eso. Mueren, hermanos, prácticamente solos, prácticamente abandonados. Y no quiero sumar, ¿verdad?, más dolor, más tristeza con lo que estoy diciendo, si hay alguna persona, ¿verdad?, que está padeciendo esto. Pero es lamentable. Y esto no es tan lamentable al saber que mucha gente está muriendo no solamente sola, sino sin Cristo. Sin Cristo, sin Dios. Rechazando a Dios en medio de lo que se está viviendo. No podemos rechazar ya a Dios.
Por ahí alguien me decía, es que es tiempo de predicar no tanto del amor, no tanto de salvación, hay que predicar más bien de la profecía. Estoy de acuerdo, hay que predicar de las profecías, hay que predicar del advenimiento de Cristo, pero ¿cómo le vamos a hablar del advenimiento, de las profecías a una persona que no conoce a Cristo? Tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar del amor tan grande de Dios para con nosotros, que Él también padeció, ¿verdad? Esa falta de su hijo, esa muerte de su hijo, esa pérdida. Hoy están muriendo gente. Pero aquí la resolución, hermanos, termino con esto. Me estoy sintiendo un poco mal. Así es de que les pido que oren por mis riñones, por mi vida. Pero insisto, estamos aquí y seguimos adelante. La resolución es esperar pacientemente. Aquí esa es la clave. Esperar pacientemente hasta que Dios cumpla su voluntad, su tiempo en nosotros. Y no vamos a desmayar. Y quizás podamos enfermar. Y quizás podamos morir. Y quizás podamos perder muchas cosas. Podemos perder a nuestra familia. Pero no podemos desmayar. No va usted a desear la muerte. No desee la muerte. No lo haga. No desee la muerte. Aunque se encuentre así como Job. No desee la muerte. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la decisión de nuestras vidas. No es al azar. No es por lo que está pasando. Dios tiene el control de su vida. Y Él sabe cuándo y Él sabe cómo. No tenga temor. Sigamos adelante. Aquel que no conoce a Cristo, conózcalo. Conózcalo. Busque a alguien que le explique sobre la Biblia, sobre cómo ser un cristiano, cómo tener una nueva vida, cómo encontrar a Dios. Y el que lo ha experimentado, bueno, pues sígase consagrando, sígase integrando, sígase limpiando más. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Oramos para que el Señor siga confortando, para que siga bendiciendo. Padre, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias. Señor, te damos gracias por no solo lo bueno que te has manifestado, lo amoroso, lo benigno que has sido con nosotros en muchas maneras. También te damos gracias, Señor, porque permites, Señor, la enfermedad, permites, Dios, el sufrimiento. Te ruego, Dios, en esta tarde, Señor, que estés con aquellos que están perdiendo familia, que los confortes, que los bendigas. Si es tu voluntad, da la salud, Señor, y levanta a los que están enfermos, Señor, y sobre todo que te conozcan, que puedan mostrar un testimonio, Señor, de que tú eres real, de que tú eres benigno, que tú eres bueno. Señor, a nosotros danos la paciencia a esperar en ti, Señor, danos la fuerza, Señor, danos la capacidad, Señor, para llevar tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra boca, que el Espíritu Santo, Señor, nos siga hablando de la forma como Él lo quiere hacer. Estamos en tus manos, Señor. Y si es menester que tú quites nuestros dolores, nuestras enfermedades, Señor, lo aceptamos, bien recibido. Y si no es así, Señor, si es contrario, también, Señor, estamos aquí para servirte, Señor, en la vida o en la muerte. Gracias te damos, Padre. Bendice a aquellos que ahorita están rogando, que están pidiendo, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que respondas como siempre lo haces. Con amor, Señor, gracias. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios mediante. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en este mismo perfil. Dios te bendiga. Sigue buscando de Dios. Busquen de Dios. Busquen de Dios.